buenas tardes, mi nombre es Juan Pablo Calderón y junto a Juan David Ortiz Pinzón, hoy vamos a presentar Historia del Mundo para Dummies, precisamente el capítulo 9. Eh, Universidad Militar Nueva Granada, docente John Harold Rosso, Facultad de Relaciones Internacionales. Es un placer y espero les guste el video. El capítulo número 9 del libro se titula Conflicto a escala mundial. En el capítulo inicia diciendo la importancia de las revoluciones norteamericana y posteriormente la rusa en el siglo XX. También explica la caída del imperio de Napoleón y el ascenso británico. Esto muy importante, ya que el ascenso británico dio también cabida a la conquista de nuevos territorios en África y Asia, dando los conflictos más sangrientos de la historia. Cuando los británicos perdieron Norteamérica, sucedieron una serie de sucesos que apoyaron la lucha en múltiples bandos o múltiples frentes. Inglaterra se ocupaba de Norteamérica, África y Asia, perdiendo Norteamérica y asimismo concentrando su atención en Asia y África, lo que hacía que hubieran múltiples frentes de batalla a los cuales tenía que estar pendiente. También Vasco da Gama y Fernando de Magallanes abrieron nuevas rutas marítimas. Rusia extendió su dominio al oriente por toda Asia hasta el Pacífico. La Francia postrevolucionaria. Con la independencia de Norteamérica, la Revolución Francesa y el ascenso de Napoleón al poder, se intensificó la rivalidad entre los británicos. Con la posterior conquista europea, Napoleón intentó invadir a los británicos y a los rusos, pero gracias a las estrategias de estos contra Francia, intentaron reprimir y posteriormente contener a Napoleón, que en 1815 perdería en la batalla de Waterloo y posteriormente sería exiliado a Santa Elena, donde moriría en 1821. La penetración en África. Con la llegada de las potencias europeas al continente africano, esto significó una explotación del mismo continente. Explotación agrícola, minera y de esclavos, ya que los portugueses vieron comercio lucrativo en los esclavos. Samir Touré, autoproclamado emperador de Guinea en 1883, hizo la guerra contra los británicos y franceses, que posteriormente, como todas las guerras en África excepto en Etiopía, fueron perdidas para la próxima colonización de los europeos. En el mundo, en Etiopía, parte de África, el Imperio Otomano, China y Japón fueron las únicas regiones del mundo que no fueron colonizadas por los europeos, y próximamente Japón, rápido en adaptar los avances tecnológicos y militares de Occidente, se convirtió en el primer imperio no europeo del mundo. La independencia de Latinoamérica. El siglo XVIII fue un siglo caracterizado por el imperialismo, las colonias y por los movimientos independentistas, particularmente en Latinoamérica, en países como Perú, Colombia, Venezuela, Argentina y Bolivia. En Perú y Bolivia, el general O'Higgins fue el libertador de estos países. José de San Martín fue el de Argentina y de Perú por segunda vez, siendo este presidente de Perú y después siendo reemplazado por el general Simón Bolívar, que fue el libertador de Colombia y Venezuela por 2 veces. En México, el movimiento independentista se llevó al cabo al mismo tiempo que el de Estados Unidos, pero posteriormente en 1846 Estados Unidos arrebató territorios a México y después en 1860 Francia volvería a conquistar México, pero en 1865 se aprovechó la pérdida en Europa de Francia, lo que hizo que Napoleón III devolviera todas sus tropas y todo su ejército, dejando a Benito Juárez la oportunidad para volver a independizar a México. La Revolución Rusa. Rusia, en comparación al resto de las potencias europeas, era una potencia aislada,
con feudalismos, cosa que se extinguió en las demás potencias europeas. La mayoría de la población rusa era de descendencia eslava, y gobernadas por el zar Nicolás II, y con el descontento social por la distribución de tierras, la distribución de impuestos y la pérdida de la guerra contra Japón, iniciaron una revolución. La revolución al principio fue una revolución suave que hizo que el zar Nicolás II creara el parlamento, que en Rusia llaman la Duma. Pero el descontento social con la distribución de tierras, impuestos y pues con la pérdida de la guerra contra Japón hizo que fuera ya una revolución a otro nivel, derrocando al zar Nicolás II y poniendo a Vladimir Ilich, más conocido como Lenin, a la toma del poder ruso. En 1930, Stalin toma el poder y hace una revolución industrial y avances tecnológicos en Rusia. Todo esto procedía a eliminar a todos los que percibía como potenciales rivales de su poder, esto dentro de su país. Se dice que no se han calculado aún las docenas de muertos, de millones de muertos que hizo Lenin en su poder. Todos estos avances que se lograron con Stalin y Lenin en el comunismo ruso hicieron que en el siglo XX se formara una unión de repúblicas socialistas soviéticas, lo que más adelante se acabaría con el desgaste de la Guerra Fría y la imposibilidad de que el mismo país sosteniera a su gente, en donde se dividiría la Unión Soviética en parte de Europa y Asia. Aceleración hacia el presente. Las nuevas tecnologías permitieron un desarrollo más rápido de los países. La máquina de vapor durante la revolución industrial fue el artefacto más importante de esta. Posteriormente se utilizarían marítimamente y en el ferrocarril, un avance muy importante para la reducción de distancias. Esto permitía llevar más rápido productos y asimismo un mayor desarrollo comercial. El envío de la palabra. El autor hace referencia a cuatro puntos muy importantes de la comunicación en la historia. El primero, el tendido de cables que se hacía con el telégrafo que enviaba impulsos electromagnéticos que serían traducidos previamente. El hablar por teléfono. Fue la primera vez que se pudo escuchar la voz humana. No a través de impulsos electromagnéticos ni de ondas radiofónicas. También el envío de ondas radiofónicas fue uno de los avances, ya que se dio para el entretenimiento y previamente para el desarrollo de la televisión y la navegación por red, que posteriormente serviría para educación y usos comerciales. El avance armamentístico y en aviación, la desconfianza británica del Imperio Alemán, los nacionalismos en Europa y el asesinato del archiduque Francisco Fernando desencadenó la Primera Guerra Mundial, o llamada Gran Guerra, por el tiempo de extensión y por las muertes en ella. Con el fin de la guerra, se dio la Sociedad de las Naciones, que fue impulsada por el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson. Y todo esto desencadenó la reconstrucción de Europa. Posteriormente, se disolvieron los imperios el otomano, el austrohúngaro y el imperio alemán. Todos estos fueron consecuencias de la Primera Guerra Mundial. El germen de la Segunda Guerra Mundial se halla en el fin de la Primera. A los alemanes les disgustaba en especial una cláusula de culpabilidad que los responsabilizaba de todo lo sucedido en la Primera Guerra Mundial. Hitler en 1933 fue nombrado canciller de la República de Weimar y no tardó mucho en convertirse en dictador. Él inició una política agresiva con la cual logró la anexión de Austria y Checoslovaquia en 1938. Después de esto, Gran Bretaña y Francia permitieron la anexión de los Sudetes, y en 1939 Alemania firmó un pacto de no agresión con Rusia
Todo esto preparando la guerra. El bando alemán estaba conformado por Italia, la Italia de Mussolini y Japón, los cuales con campañas relámpago tomaron gran parte de Europa. Y el otro bando estaba formado por Rusia y Gran Bretaña y Francia, y posteriormente Estados Unidos, que entra con el ataque a Pearl Harbor. La Segunda Guerra Mundial acabó con las bombas atómicas que Estados Unidos lanzó contra Japón. La guerra mundial en la guerra 35 millones de civiles. Con el fin de la guerra, Alemania quedaría en dos: la República Federal Alemana, que estaba controlada por Estados Unidos, y la República Democrática Alemana, que era un satélite de la Unión Soviética. También la imposibilidad de Gran Bretaña, Francia y los demás países para sostener sus colonias hicieron que hubieran movimientos independentistas en Asia y África. Y posteriormente, como quedaron de potencias Estados Unidos y la Unión Soviética, al tener sesgos ideológicos diferentes, se dio la Guerra Fría.